Buenas noches, me encuentro con el profesor Gonzalo Silva, licenciado en Matemáticas. Ha tenido la gentileza de colaborarme con la entrevista que tiene como finalidad presentar el inicio de las matemáticas y los aportes que hicieron las civilizaciones a las matemáticas. Bienvenido. Gracias, Claudia. No, pues de mi parte, lo que pueda colaborar, con mucho gusto, estoy atento a otros temas. ¿Cómo iniciaron las matemáticas? A ver, las matemáticas de por sí está inmerso dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros miramos el momento que nacemos así, no tengamos educación, no tengamos contacto con otras personas, la voy a necesitar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me desplazo de un sitio a otro, ¿ya? Yo camino a un ritmo, llevo un cansancio, corro una distancia, entonces eso poco a poco, si lo sigo realizando, yo empiezo a determinar unos tiempos, unas distancias, y de ahí empiezo a manejar las matemáticas. Posteriormente, si yo una actividad que hago, si estoy por ahí en el campo solo, si voy a cultivar algo, voy a necesitar también de utilizar unas cantidades. De ahí partió lo que es las matemáticas. Pero si vamos a las investigaciones que han hecho, ¿cierto?, de los primeros habitantes aquí de la Tierra, nuestros antepasados y nuestros antiguos prehistóricos, ellos pues han encontrado unos huesos donde hay unas marcas señaladas de que de pronto estaban fijadas como formas de contar, de pronto para poder llevar una numeración, digamos, de cantidades que ellos necesitaban por obligación para poder ellos iniciar algunos procesos en las actividades que realizaban. Okay. Como usted nos cuenta, las matemáticas han venido iniciando desde la prehistoria. Bueno, algunas civilizaciones han hecho grandes aportes a las matemáticas, como encontramos a la civilización egipcia. ¿Qué puede decir de ella? A ver, los egipcios fueron gran importante para poder los aportes de la matemática. Los egipcios utilizaron los papiros, donde dejaron plasmados muchas cosas que hoy en día se están utilizando. Lamentablemente los papiros muchos se destruyeron y quedaron por allá en ciertas cosas, pero los que hay, de todas maneras, se tomaron desde ahí, porque ellos utilizaron, los egipcios, la base decimal, o sea, los números basados en 10, y de ahí pues pudieron partir de que los números, a pasar desde el 1, contarlos hasta los millones. De ahí para allá poder eso. Ellos aportaron de todas maneras muchas bases grandes, sobre todo en poder establecer las superficies y los volúmenes de las cosas. Pero nosotros, la gran dimensión que tiene también es la utilización de los jeroglíficos. Los jeroglíficos quedaron plasmados en muchas piedras, en cavernas. Ahí hay muchas bases de las matemáticas. Tienen lecturas también a base de muchos símbolos, de muchas figuras, pero son los grandes aportes que realizaron los egipcios. Okay. Bueno, otra de las civilizaciones que tenemos es la de Babilonia. ¿Qué aportes hicieron ellas a las matemáticas? La civilización babilonia fue bastante importante también. Ellos utilizaron, donde dejaron plasmados fue la arcilla mojada. O sea, creada como en barro. En barro, claro, correcto. En barro, ahí plasmaron, porque usted imagina, si hace algún barro así, pues en el momento de dejar plasmado cualquier cosita. Ellos dejaron plasmado ahí lo que ellos dejaron. Ellos utilizaron una base numérica de 10. Los egipcios utilizaron la base 10, ellos utilizaron la base 60. Pero la mayor importancia que utilizaron ellos fue sobre la base de la medición del tiempo. El tiempo que hoy utilizamos, ellos fueron los que tomaron la base de 24 horas, a cada hora le dieron 60 minutos, a los minutos se le dieron 60 segundos, y hoy en día los tenemos. Fue un aporte bastante importante. Bueno, también tenemos a la civilización griega. ¿Qué nos puede mencionar de ella? Los griegos fueron la base, ahorita son una base importante en todos estos cambios que se han generado, ¿ya? Y de acuerdo a todo lo que se ha dimensionado como tal. Ellos, la gran base que tuvieron fue utilizar a través de ¿qué? De la lógica de los números como tal y la lógica de los objetos. O
sea que han dejado atrás, digamos, las otras civilizaciones iban era como a lo práctico. Ellos ya se ingresaron fue como a lo natural. Correcto, sí. Miraron fue la base, la lógica natural de los números, el sistema numérico como tal y los objetos también como base. Pues imagínense los grandes matemáticos que utilizamos hoy en día en nuestras carreras y en la enseñanza. Euclides, está Arquímedes, está Mileto, Pitágoras, ¿cierto? Que es nuestros grandes matemáticos. Y con base en ellos dimensionaron todas las matemáticas que utilizamos hoy en día para muchas profesiones, para todo lo que nosotros estamos realizando. O sea que prácticamente los griegos están tomando y de ellos tenemos todo lo que utilizamos de las matemáticas. Ok, bueno, con todo lo que dijo al respecto, o sea que las matemáticas, como hemos venido diciendo, se dio como la necesidad de contar, de llevar como una contabilidad o un... Sí, mire, las matemáticas, volvemos a lo mismo, o sea, si uno se pone a pensar y hacer análisis lógico, la necesitamos todo el mundo, así no sepa leer, usted no sepa escribir. Muchos de los, aquí nuestros antepasados directos, no eran analfabetas, pero eso no los eximió de que ellos tenían que contar, saber cuánto era cuánto, digamos, mirar la simple lógica. Necesitaban ellos dimensionar todas las partes matemáticas para llevar una contabilidad, para llevar cualquier cosa de sus actividades de lo que ellos podían generar. Entonces eso es la base natural y de por sí la matemática está inmersa dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias por sus aportes.